Hola, este es el video de la materia de Desarrollo Conceptual de las Matemáticas y el tema es Matemáticas en diferentes regiones por Marlene Cuevas y Valeria Velar. En el siguiente video se muestran aspectos relevantes y transformaciones que han surgido las matemáticas en diferentes regiones, tales como matemáticas en la India, matemáticas árabes y matemáticas en China. Se mencionan personajes importantes que atribuyeron el crecimiento de las matemáticas, así como aportes e ideas que sin estas las matemáticas que conocemos en la actualidad no serían lo mismo. Iniciaremos con las matemáticas árabes. La trigonometría es la rama de las matemáticas que los árabes cultivaron con mayor entusiasmo debido a su aplicación en la astronomía. Enseguida enlistamos diferentes personajes importantes. El primer personaje fue el primero en emplear en su trabajo los términos seno y coseno. Los introdujo en el cálculo y se llamó sombra extendida, lo que hoy llamamos la tangente. El segundo personaje, la invención del signo cero en el año 976, revolucionó las matemáticas, pero no se empleó en Occidente hasta principios del siglo XIII. El siguiente personaje del siglo IX, cuyo nombre dio lugar a la palabra logaritmo, se le considera el padre del álgebra. El siguiente perfeccionó también un método para extraer raíces cuadradas y de sus estudios se consiguieron los avances más destacados de la trigonometría. La física cuenta con figuras de relieve y vinculado al círculo cartesiano de Fatimi. El último no solo desarrolló la óptica, sino que formuló las leyes de la propagación, reflexión y refracción de luz. Otros aspectos relevantes, numerosas fórmulas geométricas y aritméticas son igualmente herencia árabe. Se utilizaron ampliamente para calcular superficies, trigonometría, distancias o volúmenes. En álgebra, término de claro origen árabe, llegaron a conocer las ecuaciones. También es árabe el concepto de cero y el término cifra. Matemáticas en la India. Los tratados eran autorizados por matemáticos indios, en lo que era por primera vez el concepto para el cero, las técnicas para el álgebra y algoritmo, raíz cuadrada y raíz cúbica. El siguiente personaje escribió para nosotros: la India era el modelo de nuestra raza y el sánscrito la madre de los idiomas de Europa. India era la madre de nuestra filosofía, de la mayoría de nuestra matemática de autonomía y democracia. De muchas maneras, Madre India es la madre de todos nosotros. Como en las ciencias aplicadas, tecnología de la producción y arquitectura, entre otras, los indios en tiempos antiguos hicieron también adelantos en ciencias abstractas como la matemática y astronomía. Se ha aceptado ahora generalmente que la técnica de álgebra y el concepto de cero se originó en la India. Incluso se formularon los rudimentos de geometría en India antigua. Estos modelos geométricos desplegados fueron usados en muchos motivos de templo. Muchos motivos en templos hindús y los palacios despliegan una mezcla de floral y modelos geométricos. Incluso la técnica de cálculo, algoritmo, llamado hoy también diseño de instrucciones para las computadoras, también se derivó de la matemática india. Las matemáticas chinas. La forma clásica de escritura de los números en China se empezó a usar desde 1500 a.C. aproximadamente. Es un sistema decimal escrito que usa las unidades y las distintas potencias de 10. Utiliza los ideogramas que se muestran en esa figura. El sistema de numeración en base 10 permitió a los chinos utilizar un sistema para hacer cálculos tan rápido como el ábaco, que consistía en una serie de barras de color rojo para los positivos y negro para los negativos. Los cuadros mágicos, llamados así porque está formado por varios números y que sumados por filas dan siempre el mismo resultado. Y son más o menos así como se muestra en la figura. Matemáticos importantes.
El primer personaje hizo un importante avance matemático en un comentario a los 9 capítulos del arte matemático alrededor del 263. Encontró aproximaciones al uso de polígonos regulares con 3 por 2 n lados inscritos en un círculo. Su mejor aproximación de lo que era 3.14159 la obtuvo de un polígono regular de 3072 lados. El segundo personaje fue un astrónomo que hizo observaciones precisas que utilizó para crear un nuevo calendario de la Gran Luz, basado en un ciclo de 391 años. El siguiente personaje escribió el famoso tratado matemático en 9 secciones, que apareció en 1247. Fue el primero de los grandes matemáticos chinos del siglo XIII. El tratado contiene un gran trabajo del teorema chino de los restos, proporciona una ecuación cuyos coeficientes son variables, y entre otros resultados, la fórmula de Herón para el área del triángulo. El siguiente fue uno de los grandes matemáticos del siglo XIII. Su trabajo más famoso es el espejo marino de medidas del círculo, escrito en 1248. Contiene el método de arreglos de coeficientes, un método para trabajar con ecuaciones polinómicas. El siguiente creó el calendario de días y trabajos. Trabajó en trigonometría esférica y resolvió ecuaciones empleando el método numérico de Ruffini. También desarrolló una fórmula de interpolación cúbica para tabular la diferencia acumulada, como en el método de interpolación de Newton. El siguiente fue el último de los matemáticos de Era Dorada. Escribió Introducción a los estudios matemáticos, publicado en 1299, y Reflexiones verdaderas de los 4 desconocidos, publicado en 1303. Usó una extensión del método de arreglos de coeficientes. También produjo muchos resultados en la suma de series. Por último, la astronomía china no era totalmente independiente de los desarrollos que tenían lugar en India, y las matemáticas también se veían influidas en cierta medida por los trabajos matemáticos indios, ya que algunos fueron traducidos al chino. Hemos podido observar el gran número de ideas, atribuciones, teorías, etc., relacionadas con el desarrollo de la matemática, que nos permite conocer más sobre el porqué de las cosas con las que vivimos en la actualidad. El cómo fue que los matemáticos llegaron a ese resultado y por todo el proceso que tuvieron que pasar. Vimos diferentes personajes y atribuciones en diferentes regiones, pero finalmente todas están relacionadas al aportar algo a las matemáticas. Muchas gracias por su atención.